Muy buenos días. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Itsumo minasan no tame ni inotte imasu. Kami-sama no yutaka na shukufuku minasan no ue ni arimasu you ni. Les decía a los hermanos del Centro Cristiano Megumi que oramos siempre por ellos y que nuestro anhelo es que la rica bendición del Señor esté sobre sus vidas. En esta mañana quiero que juntos nos acerquemos a la parábola más conocida. Ya algunos sabrán cuál es. Ténganme paciencia porque muchos amigos que están aprendiendo recientemente de la palabra de Dios también nos ven. Entonces a ellos les vamos a tener que explicar un poquitito acerca de lo que dice San Lucas 15 en la parábola del hijo pródigo. Como muchas veces hemos oído, las parábolas son como ventanas que se abren para enseñarnos verdades y reflejar a veces realidades de nuestra vida a través de esas historias. En la historia del hijo pródigo vamos a encontrar a un padre amoroso, que va a ser figura de Dios. Y este padre tuvo 2 hijos. Nosotros vamos a aprender en esta mañana a través de las decisiones de ellos 3. La decisión del hijo menor tal vez refleje actitudes de alguno de nosotros, nos identifiquemos con él. Y la forma en que responde el hijo mayor tal vez sea justo como nosotros pensamos o también nosotros decidimos y nos manifestamos. Miren cómo comienza el relato. Dice que un hombre que tenía 2 hijos, el hijo menor le dijo a su padre: quiero la parte de mi herencia antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Aquí ya vemos 2 decisiones que tomó el hijo menor. La primera decisión fue decidió vivir según sus reglas, a su manera, a sus tiempos, porque según la ley, según las reglas, las leyes de ese momento decían que para heredar un testamento, el testamentario tenía que morir. Y él dice: no, yo lo quiero ahora mientras vivas. Otra decisión que tomó cuando tomó sus pertenencias y se fue a vivir a una tierra muy distante, la decisión fue alejarse de los perímetros de la bendición, de los cuidados, la protección, la guía de vivir junto a su padre y dentro de la casa. Y después relata que vivió una vida desenfrenada, como todos ustedes tal vez conocen la parábola, gastando con malas amistades el dinero, y cuando se le acabó todo el dinero, a su necesidad se sumó la necesidad y el problema de su entorno. No sé si hubo en ese país crisis política, sé que hubo económica, porque hubo una gran hambruna y él también sufrió esas necesidades. Cuando mis niñas eran chicas, yo les relataba historias de la Biblia, hasta que Aiko, que muy chiquita, me parece que tenía 4 años y ya leía tan bien japonés, ella nos leía las parábolas en japonés y con las hermanas comentábamos, escuchábamos. Después que ellas crecieron y tenían sus Biblias para niños, llegaron mis sobrinos. Y no olvido cada vez que leo esta parábola que yo le estaba
leyendo la parábola del hijo pródigo a mis sobrinos. Y mi sobrinita muy chiquita, de 3 o 4 años, no más, se puso cruzando los brazos muy enojada y dijo: ¿cuántas cosas hizo mal ese hombre? Primero, con parte de la herencia, hubiese comprado un kiosco y después hubiera gastado el otro dinero. ¿Cuántas cosas hizo mal? Yo me quedé asombrada por la deducción que ella tan chiquita hacía. Pero después que pasó mi asombro por sus deducciones, yo comprendí que no fueron tantos los errores cometidos por este hombre. No fueron muchas las malas decisiones tomadas, sino que ese continuo derrotero en el que vivía eran las consecuencias de la mala decisión, de haberse alejado del lado de su padre, de haberse ido muy lejos de los perímetros de la bendición que encierra la casa del Padre. Y dice el versículo 17 que cuando finalmente entró en razón, cuando él entró en razón, él se dio cuenta que su padre le había dado vida, lo había bendecido, y él en la casa del padre bendecía, porque él tenía bendición, ayudaba, porque él tenía para ayudar, estaba para ser la solución a los problemas que podían surgir en la casa. Los niños son regalo de Dios para la familia. Él no era ni un regalo para nadie en ese momento, no era una alegría. Al contrario, porque el relato contaba que al pasar tanta necesidad, por la tolerancia de un ciudadano del lugar, él se le fue permitido cuidar a los cerdos mientras comían. Era tanta el hambre que anhelaba por lo menos saborear alguna de las algarrobas que se le daba a los cerdos, pero nadie le daba. Al razonar, él entendió que ahora él no estaba siendo abrazado por misericordia, él estaba siendo tolerado. A él se le tenía lástima. Él estaba siendo un estorbo para los animales que querían comer tranquilos. Él era maldición y vergüenza para aquellos que se enteraban cómo había cambiado. Pero la decisión que tomó fue maravillosa. Se dijo a sí mismo: yo voy a volver a casa, porque en casa todo está bien. Voy a ir y abrazar a mi padre y decirle: perdóname, me equivoqué, pequé contra vos, pequé contra las leyes de la casa. ¿Te sentís identificado? ¿Te sentís que no estás siendo una bendición? ¿Que fuiste creado por Dios? Porque el Salmo 100 dice: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y nos hizo con propósito, nos hizo con planes, nos formó con sueños, nos hizo para celebrar por nosotros y con nosotros. Si te sientes que no estás siendo celebrado, sino tolerado, sos estorbo y a veces dolor a los que te rodean, y no alegría y solución, sino problemas o vergüenza. Podés comenzar el día con la mejor decisión. Podemos decidir volver al Padre y decirle: Padre, hemos pecado. A veces creemos que cuando nos preguntan:
vos estás a cuenta con Dios, le pediste perdón por tus pecados y tenemos que remontarnos a, sí, hace 5 años que soy salvo y le dije, hace 10 años, hace 20, hace 6 meses. No, el estar a cuenta con Dios Padre es algo cotidiano, es un pacto que se tiene que renovar. Jesús nos enseñó, oren, hablen con Dios Padre. Díganle, Padre querido que estás en el cielo, perdona mis pecados. La limpieza espiritual, la confesión, no es de una sola vez. Es algo que se renueva. Y cuando no lo hacemos, dejamos de ser celebrados, de ser bendición y ser alegría, a estar en la condición de este hombre. Cuando nos hemos alejado del lado del Padre, cuando nos hemos alejado de la casa de la bendición, que es la presencia de Dios Padre, estemos donde estemos, nos vamos a sentir mal. Y tal vez nosotros tengamos la mejor profesión que nos llena de orgullo, que nos da mérito, con vocación de servicio. Tal vez tengamos muchas habilidades que pueden alegrar y enriquecer a otros. Sumado a eso, Dios nos pudo haber regalado dones maravillosos para bendecir. Pero si estamos lejos, nos vamos a sentir que lo que hacemos es cuidar como comen cerdos. No nos va a saciar el bien que podamos hacer, sino que vamos a sentir que unas migajas, algarroba nos podría saciar, pero nadie nos da nada. Entremos en razón. Imitemos al hijo menor con la decisión más gloriosa, volver al Padre. Y cuando volvió el Padre, ahí comenzamos a ver las decisiones que tomó el Padre. Dice desde el versículo 19 que el Padre, al verlo, aún de lejos, qué amoroso que es Dios. Este Padre dice que se llenó de amor y compasión, y Dios es así. Jesús nos está relatando cómo es Dios. Dios se llena de amor y de compasión en nuestras primeras señales de acercamiento, de arrepentimiento, de volver a Él. Y dice que comenzó a dar directivas para que el Hijo sea celebrado. Le abrazó, le besó y comenzó a decir: celébrenlo, celébrenlo. Traigan el mejor vestido de la casa para Él. Romanos 13:14 nos dice: vestíos del Señor. Otra versión dice: revestíos de Cristo Jesús. ¿Les parece que hay mejor vestido que eso? Jesús dijo: vine a poner un manto, una capa de alegría a aquellos que tienen el alma totalmente triste. Dios tomó decisiones de darnos vida, de perdonarnos. De tal manera nos amó, aun cuando todavía estábamos en pecado. Su decisión fue amarnos. Su decisión fue perdonarnos. Si nosotros nos acercamos como este hijo y le pedimos perdón, Él ya de antemano preparó redención. O sea, pagó un precio alto para volver a quitarnos de todo el pecado y darnos vida, vida plena. Él decidió celebrar nuestras vidas, llenarlas de herencia, de bendición. Le dijo el hijo: ya no soy digno, no voy a ser más tu hijo. No se daba cuenta que las decisiones que el padre tomó eran para siempre.
volvía a ser hijo. Y los propósitos, lo que Dios nos regaló como herencia es irrevocable. Él dijo, con la mejor túnica, con el mejor vestido, vístanlo. Con el anillo, pónganle en su dedo un anillo. Y anillo en ese tiempo era como un sello, significaba autoridad, era mejor que una firma. Cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros errores a Dios Padre, volvemos a hacer una limpieza espiritual de nuestra situación. Vuelve a nosotros una autoridad delegada para poder actuar en su casa con autoridad, tomando derechos inamovibles. Y termina diciendo, y sandalias en sus pies. Los esclavos iban descalzos, solo los hijos, los herederos, iban calzados. La libertad comprada a gran precio está en nosotros. Que nadie nos la robe, no nos quitemos las sandalias. Y al ver que tenía vestido, que tenía autoridad con su anillo, que tenía zapatos, me recuerda a cuando el apóstol nos aconseja que nos vistamos de toda la armadura para poder salir a dar buenas noticias. Como el hijo menor, tenemos una buena noticia que contar. El Padre nos ha perdonado. Somos portadores de bendición, de celebración, de alegría. Que mis hijos sean celebrados, el anhelo de Dios Padre. Y Él toma la decisión. Un gran banquete, porque fue recuperado lo perdido. Había otro hijo. Y el versículo 28 nos habla de la decisión que él tomó. Dice que el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. ¿Qué decisión tomó el hijo mayor? El hijo mayor tomó la decisión de no participar de la celebración, de no disfrutar de esta recuperación, de no disfrutar de los bienes. El padre tomó la decisión de buscarlo y le dice, miren lo que le dice el padre, le suplicó que entrara. Y yo me pregunto, ¿a dónde? ¿Que entrara a dónde? Si él vivía y trabajaba en la casa, en la estancia familiar, no se había ido a ningún lado. ¿A dónde no quería entrar? También nos podemos sentir identificados, porque tal vez te sentís que conoces la salvación, estás junto al Señor, perteneces a la iglesia, no te has ido nunca, pero no tenés motivos para celebrar. No te sentís celebrado, no te sentís reconocido tal vez. Eso le pasaba a él. No te sentís portador de herencias y de bendiciones. Él le dijo, toda mi vida, el esfuerzo que hice. En otras palabras, habla aquí de todo lo que he trabajado para ti como un burro, dice. Yo pensé que era una expresión de estos tiempos. Ya el hijo mayor dijo, trabajé como un burro, me rompí la espalda ayudándote y nunca me sentí celebrado. El relato comenzaba que el padre le repartió a los dos la misma cantidad. La Biblia dice que Dios sea bendito, bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestes ya, desde la eternidad nos llenó de herencia. Y dice que preparó para nosotros una gloria
futura, eterna, desde la eternidad y hasta la eternidad, llenos de las herencias del Padre. Y sumado a eso, en Juan 17:22, Jesucristo le dice al Padre: Padre, la gloria que me diste, yo la he compartido con ella, se las he dado. ¿Cómo alguien puede sentirse así? A veces no vamos a comprender el obrar del Padre. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Pero podemos volver al Padre, decirle: te amo, Padre querido. Gracias por tu salvación, pero no comprendo tu obrar. Pero a pesar de eso, celebro la salvación en mi vida. Celebro que me has dado toda la herencia. Y no solamente la que a mí me correspondía. Ahí el Padre le dice: ya te di toda tu herencia y ahora todo lo mío es tuyo. Tenemos todo para poder disfrutar. Padre, aunque tu obrar no lo entienda, hoy tomo la decisión de celebrar tu obra en mí, a mi favor, para que yo pueda entrar a la gran fiesta. Dios les bendiga.